Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La señal de auxilio había sido débil, poco más que un susurro contra el vacío cósmico, un ruego desesperado de un mundo moribundo ignorado por todas las grandes potencias de la galaxia. El mensaje era sencillo: estamos bajo ataque, nuestras ciudades arden, nuestro pueblo cae. Por favor, ayúdennos. Nadie acudió en su ayuda. El dominio Arx había invadido sin piedad. Una raza brutal de conquistadores arrasó el indefenso mundo como una tormenta de fuego y acero. Sus naves de guerra flotaban sobre las ciudades, sembrando destrucción desde el cielo, y sus soldados ejecutaban a cualquiera que osara resistirse en las calles. El planeta, antes conocido como BN4, estaba condenado a desaparecer de los mapas estelares, con su gente esclavizada o exterminada. El Consejo Galáctico escuchó la llamada y no hizo nada. Balbucearon sobre complicaciones diplomáticas, tratados de no injerencia y bajas aceptables. No arriesgarían una guerra con los Arx por un mundo que no tenía valor estratégico. Y así, la galaxia les dio la espalda. Pero había algo que todos habían olvidado. BN4 no era un mundo cualquiera, era una colonia humana y la humanidad jamás abandona a los suyos. La flota de ataque salió del hiperespacio en perfecta formación, 500 naves de guerra, una fuerza que no debería existir. El Consejo había subestimado a la humanidad, creyendo que era débil y fracturada, incapaz de reunir semejante armada. La habían subestimado. La nave insignia de la flota, la Indomitable, un monstruoso acorazado repleto de armamento, lideraba la carga. En su puente de mando se encontraba el almirante Elías Vance, con el rostro pétreo y la voz serena al dar la orden que cambiaría todo. Inicien el bombardeo orbital. Que sientan lo que es estar del otro lado. Los cielos de BN4 estallaron en llamas. Los Arx nunca habían temido a la humanidad, los veían como advenedizos, primitivos e imprudentes, más aptos para morir en los márgenes del espacio que para librar una guerra contra un imperio. Estaban equivocados. La humanidad había pasado siglos luchando entre sí y perfeccionando el arte de la guerra de una forma en que ninguna otra especie lo había hecho. El Consejo había prohibido las invasiones planetarias masivas y desalentado la guerra total. La humanidad ignoró esas reglas, construyó para un combate que esperaba nunca llegara, pero para el que igualmente se había preparado. Y ahora esa preparación daba sus frutos. Los cañones de riel de la Indomitable retumbaron, disparando proyectiles del tamaño de edificios contra las naves capitales Arx, que atravesaron escudos y blindajes como si fueran de papel. Las corbetas humanas se lanzaron contra las formaciones enemigas, surcando entre sus enormes naves y diezmándolas con ataques de precisión. Llovieron cápsulas de descenso como estrellas fugaces, cada una transportando soldados equipados con exotrajes y armaduras diseñadas para resistir lo peor que la galaxia pudiera ofrecer. Aterrizaron en las calles de las ciudades en llamas y no se detuvieron. Los Arx esperaban que fueran lentos, sobrecargados por sus pesadas armaduras, pero se movían como demonios, atacando con velocidad y contundencia, sin descanso. La humanidad luchaba como una especie que había pasado toda su existencia en guerra. La batalla se prolongó durante horas. Para cuando la última nave de guerra Arx intentó huir, ya era demasiado tarde. La humanidad los había rodeado, sin dejarles vía de escape. El almirante Vance observó cómo la nave insignia enemiga ardía en el vacío, mientras su casco se rompía en pedazos. No esbozó una sonrisa. En la guerra no había lugar para la alegría, solo para el deber. La gente de BN4 había sido abandonada a su suerte, pero no por la humanidad. Nunca por la humanidad. Porque, cuando uno de los suyos pedía ayuda, la humanidad respondía y venía con fuego. El resultado de la batalla dejó los cielos de BN4 repletos de restos, cascos calcinados de naves de guerra Arx flotando sin vida, sus restos destrozados como un lúgubre testamento de la respuesta humana. En el suelo, el fuego seguía humeando, con edificios reducidos a escombros y cadáveres, tanto de humanos como de Arx, esparcidos como muñecos abandonados. El almirante Elías estaba en el puente de la Indomitable contemplando el paisaje devastado que se extendía debajo de él, con los puños apretados a los costados. La victoria había llegado, pero había un precio que pagar.
Miles de colonos habían muerto antes de la llegada de la flota y ciudades enteras habían sido arrasadas. Los Sark se habían asegurado de dejar cicatrices incluso en la derrota. Almirante, una voz lo interrumpió. Era la capitana Lea Monroe, su segunda al mando. Los equipos terrestres están asegurando a los últimos prisioneros Arks. La resistencia ha cesado. Vance asintió con el rostro inescrutable. Bajas pesadas, señor, tanto militares como civiles. Exhaló lentamente. La guerra siempre tenía un precio en sangre, pero eso no significaba que fuera en vano. Abra un canal de comunicación con todos los colonos supervivientes, ordenó. Un momento después, su voz se transmitió por todo el planeta en ruinas. Habla el almirante Elías Vance, de la flota de defensa terrana. Los Sarks han sido derrotados. Su hogar vuelve a ser suyo. Vinimos porque nadie más vendría, porque la humanidad no abandona a sus semejantes. Lamentamos a los muertos, pero luchamos por los vivos. Y a los Sarks, vaciló un instante, con la voz tan fría como el acero. Pensaron que nadie vendría. Se equivocaron, y este día nunca lo olvidarán. En la superficie, los supervivientes surgían de refugios subterráneos y edificios medio derrumbados, con los rostros sucios y la mirada vacía por el agotamiento. Algunos lloraban, otros simplemente miraban incrédulos a los soldados terranos que patrullaban las calles, no como conquistadores, sino como libertadores. Una niña de no más de 10 años aferraba la mano de su madre mientras observaba cómo un escuadrón de soldados retiraba escombros de una escuela derrumbada. Uno de ellos, con la armadura abollada y arañada por la batalla, se arrodilló junto a ella y sacó una barra de raciones de su mochila. «Toma, niña», dijo con brusquedad, tendiéndole la barra de raciones. Ella vaciló antes de aceptarla. ¿Se han ido? El soldado miró hacia el cielo, donde aún ardían los restos de los invasores. Sí, respondió. Se han ido. Por primera vez en semanas, la niña sonrió. Pero la lucha de la humanidad no había terminado. En los rincones oscuros de la galaxia, el Ark se tambaleaba por su inesperada derrota. Nadie los había golpeado tan fuerte, nadie los había hecho sangrar de esa manera. Y ahora, su alto mando permanecía en silencio, atónito, al contemplar las imágenes de su flota ardiendo y de sus soldados caídos. No se suponía que fueran capaces de esto, murmuró uno de los señores de la guerra. Se suponía que no les importaría, gruñó otro. El Consejo ignoró a la colonia, suponíamos que los humanos también lo harían. El Señor Supremo de la Guerra, una figura imponente de ojos negros como la noche, se inclinó hacia adelante. Entonces nos equivocamos, dijo con voz baja y peligrosa. La humanidad no es la especie débil y dividida que pensábamos. Vinieron cuando nadie más lo hizo, y vinieron con fuego y venganza. Se hizo el silencio en la cámara. Debemos prepararnos, dijo uno de los señores de la guerra. Porque si hicieron esto por una sola colonia, ¿qué harán si les presionamos más? Los dedos del Señor Supremo se cerraron en puño. Volverán. Sus ojos ardían entre furia y admiración. Y esta vez debemos estar listos. Las llamas de BN4 apenas se habían apagado cuando comenzaron a extenderse los primeros rumores de guerra por la galaxia. La noticia de la intervención de la humanidad sacudió los pasillos políticos, los consejos de guerra y las altas esferas del poder. Nadie esperaba que actuaran, nadie creía que tuvieran la fuerza, la voluntad o la ferocidad necesarias para lanzar un ataque tan decisivo. Pero la humanidad no solo había respondido, sino que también había aniquilado a la fuerza de invasión Arks. En el gran salón del Consejo Galáctico se convocó una sesión de emergencia. Los representantes de las principales especies de la galaxia se sentaron en silencio inquieto mientras se proyectaban las imágenes de la batalla sobre BN4 en la pantalla central. La destrucción era absoluta. La flota Arks, que se esperaba arrasar la colonia con facilidad, había sido destrozada con una eficacia aterradora. Esto es una locura, murmuró el canciller Balin de la Unión Sirf, frotándose el ceño escamoso. ¿Cómo lo lograron? ¿No deberían tener los números, la tecnología? Hizo una pausa. ¿Los tienen?, interrumpió una voz grave. Todas las miradas se posaron en el representante Arks, el señor de la guerra Cian. Sus oscuros ojos ardían en una rabia apenas contenida. Su especie nunca había sufrido una humillación semejante. Subestimamos a los terranos. Gruñó, un error que no volverá a ocurrir.
Un murmullo de inquietud recorrió la sala. El dominio Arx era una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. Si planeaban represalias, la guerra que se avecinaba podría destruir la frágil paz que el Consejo había mantenido durante siglos. No seamos apresurados, intervino el consejero Orbis de la Alianza Ciari con cautela. Tal vez se trató de una anomalía, un acto único de agresión provocado por el ataque a su colonia. Sabemos desde hace mucho que son emocionales y que protegen a los suyos. Eso no significa que supongan una amenaza real para el equilibrio de poder. Los labios de Xian se curvaron con desprecio. Eres un necio si crees eso, espetó. Observa lo que hicieron. Tienen 500 naves de guerra y soldados en cantidades que no creíamos que poseyeran y nos aplastaron. Y cuando hablaron con los supervivientes, su almirante dejó claro que esto solo era el principio. El salón quedó en silencio. Entonces, una voz habló desde las sombras. Llevan tiempo preparándose para la guerra. Todas las cabezas se volvieron hacia el orador, el supremo Lutan de la coalición Ben, quien avanzó. Su pueblo, antiguo y meticuloso, había observado a la humanidad con más detenimiento que la mayoría. Los creíamos caóticos, desorganizados, demasiado ocupados en pelear entre ellos para ser una amenaza, continuó Lutan, entrecerrando los ojos. Pero nos equivocábamos. Señaló la pantalla, donde la Indomitable flotaba sobre BN4 como un guardián silencioso. No están divididos, sino unidos. No dudaron en actuar y no pidieron permiso. Esto no es señal de debilidad. Se hizo el silencio en la sala. Finalmente, el canciller Balin exhaló bruscamente. Entonces debemos hacernos una pregunta, murmuró, con la mirada cargada de temor no expresado. ¿Son los humanos nuestros aliados o nuestra perdición? En BN4, los colonos supervivientes trabajaban junto a los soldados terranos para reconstruir lo perdido. El almirante Vance se encontraba al borde de la ciudad en ruinas, mirando al cielo donde la flota terrana seguía apostada. No será la última vez que hagamos esto, dijo la capitana Monroe a su lado. Vance asintió. No, no lo será. Ella vaciló. ¿Qué crees que hará el consejo? Él exhaló lentamente. Debatirá, vacilará. Se mentirán a sí mismos y se dirán que aún somos una especie menor e insignificante. Alzó la mirada. Pero los Arks no esperarán. Volverán más fuertes, con más rabia, y esta vez no se conformarán con atacar una colonia. Monroe tragó saliva. ¿La Tierra? Vance no necesitó responder. Ambos conocían la verdad. BN4 había sido la chispa, y el fuego se acercaba. En la oscuridad del espacio resonaban los tambores de guerra del dominio Arx. Desde los restos destrozados de su flota, los supervivientes regresaban a su mundo natal con un mensaje de humillación y venganza. El señor de la guerra Xian se presentó ante el gran cónclave del dominio, con el cuerpo aún marcado por las heridas de BN4 y el orgullo sangrando más que la carne. Nos equivocamos con la humanidad, gruñó, su voz resonando en la sala de guerra. Los creímos débiles, pensamos que no vendrían, pero lo hicieron y trajeron un fuego como nunca antes habíamos enfrentado. Un murmullo recorrió a los señores de la guerra reunidos ante él. Los Sark se enorgullecían de ser conquistadores invictos durante siglos, pero ahora las estrellas susurraban sobre su fracaso. Una figura imponente dio un paso adelante, el alto señor de la guerra Batan, líder supremo del dominio. Su sola presencia bastó para que la habitación se quedara en silencio. Observó a Xian con un gesto inescrutable. Regresas en desgracia, dijo Batan, pero la desgracia no es lo mismo que la derrota. Dime, señor de la guerra, ¿has aprendido algo? Xian apretó los puños. Sí, alto señor. Respiró hondo. Os hemos subestimado. Su tecnología no es tan primitiva como creíamos, sus estrategias no son tan imprudentes como pensábamos y lo peor de todo, su mandíbula se tensó, no nos tienen miedo. Batan guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, habló con lentitud. Bien. La sala se quedó inmóvil. El miedo hace a los enemigos débiles, continuó Batan. Prefiero enfrentar a un rival que luche, que sangre, que nos fortalezca. Su mirada oscura recorrió a los señores de la guerra reunidos. Pero deben entender su lugar. La humanidad ha hecho su jugada. Su voz bajó hasta convertirse en un gruñido peligroso. Ahora haremos la nuestra. Xian se irguió.
Entonces, ¿autoriza la guerra? Batan esbozó una sonrisa lenta y seductora. Aún no. Se volvió hacia un mapa holográfico cercano, donde los sectores del espacio parpadeaban en azul y rojo. La humanidad lucha con emoción, musitó. Responden cuando sus seres queridos están amenazados. Así que no amenacen sus colonias. Iremos a la yugular, haremos que teman por su mundo natal, el que protegen. Los señores de la guerra se tensaron, al fin comprendiendo. La Tierra. Al otro lado del sistema solar terrestre, el almirante Elías Vance se encontraba en el puente de la Indomitable, observando cómo llegaba la primera ola de refuerzos. La flota crecía rápidamente. La humanidad llevaba preparándose para la guerra mucho antes de BN4, desde el momento en que el Consejo Galáctico los abandonó y las potencias mayores los consideraron insignificantes. La humanidad sabía que llegaría el día y había construido en secreto. Vance se volvió hacia la capitana Monroe. Informe del Estado. Hoy han llegado 20 naves más desde los astilleros de Marte, respondió ella. Estamos integrándolas en la flota. Las fuerzas terrestres están realizando rotaciones en sus entrenamientos. La moral es alta, todos saben lo que se avecina. Vance asintió. Lo percibían, la tensión en el aire, la calma antes de la tempestad. La humanidad había dado el primer golpe, ahora esperaban el contraataque, y este llegaría. ¿Cree que volverán a atacar las colonias exteriores? Preguntó Monroe. Vance negó con la cabeza. No, exhaló lentamente, con la mirada oscurecida. Si yo fuera ellos, iría directo a la Tierra. El gesto de Monroe se endureció. Entonces debemos estar preparados. Vance observó el ventanal principal, contemplando cómo la flota se alistaba. Estarían listos, porque cuando los ARCs llegaran, la humanidad les mostraría lo que significaba la guerra de verdad. La flota de invasión ARCs avanzó como una tormenta silenciosa a través del vacío, con naves tan grandes que parecían eclipsar las estrellas mientras se dirigía a su objetivo, la Tierra. Esta vez no enviaron simples grupos de incursión, no venían por recursos ni por colonias periféricas. Venían a acabar con la humanidad antes de que ésta se convirtiera en una potencia galáctica. En el puente de la nave insignia, la Eclipse of Dominion, se encontraba el alto señor de la guerra Batan, contemplando cómo su armada surcaba la inmensidad del espacio. Su expresión era serena, pero bajo ella ardía un hambre de venganza. ¿Cuánto tiempo falta para llegar al objetivo?, preguntó. 3 días estándar, respondió uno de sus oficiales. Detectamos formaciones de flota humana en el sistema Sol. Se están preparando para la guerra. Batan sonrió con frialdad. Que se preparen. Aquello no sería una simple batalla, sería un exterminio. En la Tierra, el cielo estaba muy activo. Las plataformas orbitales se abarrotaban de actividad, cargando suministros en los acorazados. Los cazas surcaban la atmósfera en formaciones cerradas, serpenteando entre rascacielos convertidos en posiciones defensivas de último recurso. La humanidad había previsto este momento y estaba preparada. El almirante Elías Vance se encontraba en la sala de guerra del Centro de Mando Unificado Terrano, en Ginebra, rodeado de hologramas de la flota ARCs. Esta se aproximaba. El enemigo era inmenso, 2000 naves de guerra, incontables cazas y poder de fuego suficiente para reducir la Tierra a cenizas. La tensión se mascaba en la sala, oficiales de alto rango, generales y líderes políticos miraban la pantalla con preocupación contenida. El presidente Alan Graves rompió el silencio. ¿Cuál es nuestra mejor estimación, almirante? La voz de Vance era firme, pero sombría. Nos superan 3-1. Sus naves son más grandes, están mejor blindadas y tienen una mayor potencia de salida de energía. Un murmullo recorrió la sala. Pero no tienen nuestra tecnología, nuestras tácticas ni, sobre todo, nuestra voluntad, continuó Vance. Graves asintió lentamente. ¿Cuál es el plan? Vance avanzó hasta el proyector, con la mirada fija en la formación enemiga que se acercaba. Los atraemos, les hacemos creer que están ganando, señaló hacia los planetas exteriores del sistema solar. Fingiremos una defensa desesperada en Júpiter, les daremos batalla, pero no cederemos. Cuando avancen, los atrapamos. Apareció una nueva imagen holográfica, grupos de batalla terranos ocultos en la cara oculta de la Luna, enterrados bajo la superficie de Marte y apostados en el espacio profundo más allá de Plutón.
Cuando comprometan sus fuerzas al asalto final contra la Tierra, cortamos su retirada, dijo Vance señalando alrededor. Convertiremos el sistema solar en un cementerio. Vendrán con la intención de conquistar, encontrarán aniquilación. La sala quedó en silencio por un momento. Luego, lentamente, el presidente Graves asintió. Entonces démosles guerra. 3 días después, la flota Arx entró en el sistema solar y la humanidad los esperaba. La armada irrumpió en el sistema como una ola imparable de muerte, 2000 naves de guerra, innumerables naves de apoyo y armas de bombardeo planetario capaces de convertir la Tierra en un infierno de roca fundida. Desde el puente de la Eclipse of Dominion, el alto señor de la guerra Batan contemplaba cómo sus fuerzas pasaban junto a los gigantes gaseosos. En cuestión de minutos, los puestos de avanzada terranos en las lunas de Júpiter fueron destruidos. Sus defensas se derrumbaron ante la abrumadora superioridad del dominio. La resistencia es débil, informó un oficial. Las fuerzas terranas retroceden hacia Marte. Batan exhaló. Bien, murmuró. Que corran, que sientan impotentes ante nosotros. Sin embargo, mientras su flota avanzaba, algo le incomodaba. Los humanos sí contraatacaban, pero no como él esperaba. No plantaban una última defensa desesperada en Júpiter ni en Marte, sino que se replegaban de manera ordenada y calculada, hostigando lo suficiente como para retrasarlos un poco y luego retrocediendo. Los ojos de Batan se entrecerraron. No estaban huyendo, sino llevándolo a una trampa. En el centro de mando oculto de la estación de defensa Illis, en la cara oculta de la luna, el almirante Elías Vance permanecía con los brazos cruzados, observando en tiempo real el desarrollo de la batalla. Están avanzando con fuerza, dijo la capitana Monroe. Hemos perdido puestos de escucha exteriores y algunos del cinturón de asteroides han caído. Pérdidas asumibles, respondió Vance con frialdad, sin apartar la mirada del enorme grupo rojo que representaba la flota enemiga. Están demasiado concentrados en la persecución, creen que estamos huyendo. Monroe asintió. ¿Y cuando estén lo bastante cerca? La mueca de Vance se torció en una sonrisa sombría. Cerramos la puerta. Unas horas después, los Arks alcanzaron la órbita terrestre. El planeta estaba justo ante ellos, bañado en azul y verde, con ciudades que brillaban como joyas en la penumbra del espacio. El hogar de la humanidad. Batan lo miró con una sonrisa lenta. Se acabó, proclamó. Preparen el bombardeo orbital. Reduciremos este mundo a cenizas. La cubierta de mando se llenó de actividad frenética y los sistemas de puntería se fijaron en ciudades clave: Nueva York, Londres, Pekín y Moscú. En pocos minutos, la flota Arx desataría el fuego sobre la Tierra. Entonces sonaron las alarmas. ¿Qué es esto?, exclamó un oficial. Batan se giró hacia la pantalla táctica y abrió los ojos asombrado. Cientos de naves terranas emergieron desde posiciones ocultas detrás de la Luna, de Marte y del espacio más allá de Plutón. No habían estado huyendo, se habían estado escondiendo. Es imposible, exclamó alguien. Una nueva voz retumbó en el puente, profunda y fría. En la pantalla holográfica apareció el rostro del almirante Elías Vance, mirándolo directamente. Cayeron en la trampa. La flota humana abrió fuego. Ha comenzado la batalla por la Tierra. El vacío espacial se iluminó con la furia de 1000 soles. En el momento en que se activó la trampa, la humanidad golpeó con precisión letal. Desde detrás de la Luna, desde las profundidades de Marte y desde las sombras del espacio profundo, las naves terranas avanzaron desatando un cataclismo de fuego y destrucción. Las naves Arx, agrupadas en formaciones de batalla cerradas, fueron alcanzadas antes de poder reaccionar. Cañones de masa, cañones de rayos y lanzas de plasma atravesaron sus gruesos cascos como si fueran de papel. Enjambres de cazas terranos se deslizaron entre las defensas enemigas y colocaron cargas hipercinéticas en puntos débiles. El almirante Elías Vance observó desde el puente de la Indomitable el despliegue del campo de batalla con una expresión imperturbable. Están intentando reagruparse, dijo Monroe, mientras estudiaba el mapa táctico. Atacamos demasiado rápido, están desorganizados. No lo suficiente, respondió Vance. Mantengan la presión sin cuartel. En la línea de fuego, la flota Ark se tambaleaba. El alto señor Batan apretó los colmillos mientras la Eclipse of Dominion temblaba violentamente y saltaban chispas por la cubierta.
Informe, rugió. Varias naves capitales han sido destruidas. Nos flanquean. Parece que los humanos supieran cada uno de nuestros movimientos antes de que los hagamos. La mente de Batan se aceleró. No se trataba de la defensa desesperada de una especie condenada, sino de un contraataque planeado con una precisión escalofriante. Subestimamos a estos humanos, gruñó, agarrándose a la barandilla. Creímos que eran débiles. Ese fue nuestro error. Pero los errores se pueden corregir. Retiren los grupos de batalla segundo y tercero y avancen, ordenó. Rompan su cerco, aplasten sus flancos. Sus señores de la guerra vacilaron. Señor, nuestra retirada está bloqueada. Una sensación de desaliento se apoderó de Batan. Observó la pantalla táctica. La flota humana se había movido con una velocidad sobrecogedora, cerrando todas sus rutas de escape. Estaban rodeados. La realidad lo golpeó como un martillo. No se trataba de una simple batalla, era una ejecución. A lo largo del campo de batalla, las naves terranas mantuvieron su ataque implacable. A bordo de la Indomitable, Vance veía como la flota enemiga titubeaba, sus formaciones se rompían y disparaban a ciegas, desesperadas por abrir una vía de huida que ya no existía. Ya está, dijo Monroe, están acabados. Vance asintió. Activó las comunicaciones de toda la flota. A todas las naves, ataquen sin descanso. Una última oleada de misiles y proyectiles de Railgun azotó a la flota del dominio. Los enormes acorazados Arks, antes símbolo de su imperio imparable, cayeron uno tras otro, reducidos a restos flotantes en el vacío. La nave insignia de Batan, la Eclipse of the Minion, fue la última en caer. Mientras su casco en llamas se precipitaba hacia la atmósfera terrestre, se escuchó su última transmisión en la oscuridad. Deberíamos haberlos exterminado antes de que se convirtieran en una amenaza. Con una explosión final, la flota de invasión Arks dejó de existir. La humanidad había ganado y la galaxia nunca más la subestimaría. Los restos de la flota Arks flotaban sin vida en el vacío, como un cementerio silencioso de metal retorcido y naves de guerra destrozadas. La otrora imponente armada que vino a borrar a la humanidad había sido aniquilada. En la tierra estallaron celebraciones en cada ciudad, en cada búnker y centro de mando. La gente salió a las calles ondeando banderas, abrazando a desconocidos y llorando de alivio y victoria. Desde las salas de guerra subterráneas de Ginebra hasta las estaciones orbitales que apenas habían sobrevivido a los primeros enfrentamientos, el mensaje era el mismo: la humanidad había vencido. Pero en el puente de la Indomitable, el almirante Elías Vance no celebraba. Permanecía inmóvil, observando la pantalla táctica, mientras su mente procesaba lo ocurrido. El dominio Arks era poderoso, implacable e inquebrantable, y ahora había sufrido la peor derrota de su historia. La capitana Monroe se acercó con cautela. Señor, la batalla ha terminado. Lo hemos conseguido. Vance exhaló, apretando la mandíbula. Hemos ganado una batalla, susurró. La guerra apenas comienza. Monroe frunció el ceño. ¿Cree que volverán? Vance lo miró con expresión sombría. Acabamos de humillar a uno de los imperios más poderosos de la galaxia. No lo dejarán pasar, dijo, desviando la mirada hacia los escombros de la flota Arks. La próxima vez no solo enviarán una fuerza de invasión. Enviarán todo lo que tengan. Lejos, más allá del sistema solar, en el mundo natal del dominio Arks, las noticias de la catástrofe llegaron a la sala del trono del Alto Consejo Arks. La estancia era vasta y oscura, flanqueada por enormes estandartes que recordaban sus conquistas pasadas. En su centro se encontraba el primarca del dominio, el gobernante supremo de los Arks. Sus 6 ojos dorados brillaban tenuemente mientras escuchaba impasible la voz temblorosa del señor de la guerra que había sobrevivido a la batalla. Lucharon como ninguna especie a la que nos hayamos enfrentado, balbuceó el guerrero. Sus estrategias, su ferocidad. Era como si supieran cada uno de nuestros movimientos antes de que lo hiciéramos. Los dedos del primarca repiquetearon sobre su trono de piedra. ¿Y qué fue del alto señor de la guerra? Preguntó con voz profunda. El guerrero vaciló, luego inclinó la cabeza. Muerto, mi señor. Su flota ha sido destruida por completo. Silencio. Los señores de la guerra reunidos se removieron inquietos, esperando la reacción del primarca. Este se irguió lentamente,
y su figura gigantesca proyectaba una sombra que cubría la estancia. Su presencia era sofocante, su aura de poder innegable. Durante siglos, nadie había osado enfrentarse a ellos, pero ahora la humanidad había destrozado esa ilusión. Creían que nadie iría en su ayuda, dijo el primarca, su voz como un trueno lejano. Pensaban que estaban solos cuando fuimos a conquistarlos. Sus 6 ojos brillaron con ferocidad. La armada más poderosa de la tierra apareció. Sus garras se crisparon. Bien. Si quieren guerra. Se volvió hacia los señores de la guerra y su voz, convertida en un susurro que retumbó en la sala, dijo: entonces les traeremos la extinción. Entonces les traeremos la extinción. La guerra por la supervivencia de la humanidad apenas había comenzado. Las celebraciones en la tierra se prolongaron durante días, pero el almirante Elías Vance no tuvo tiempo de regodearse en la victoria. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar. En el centro de mando unificado terrano, en las profundidades de Ginebra, las pantallas mostraban informes inquietantes. Sondas de largo alcance y exploradores espaciales indicaban una aterradora realidad. El dominio ARC se estaba movilizando. Hemos interceptado sus transmisiones, dijo el teniente Kido, jefe de inteligencia terrana. El Alto Consejo está furioso. Nos consideran una infestación cósmica que debe erradicarse. Vance cruzó los brazos, mostrando una expresión indescifrable. ¿Qué enfrentamos, Kido? El analista tecleó un comando sobre la mesa holográfica. Apareció una nueva imagen de la flota, tan grande que desafiaba la comprensión. El dominio no enviará otra fuerza de invasión cualquiera, dijo con seriedad. Movilizan toda su maquinaria de guerra. La sala quedó en silencio. Cientos, no, miles de naves de guerra, mucho más allá de lo que la humanidad había enfrentado nunca. Acorazados del tamaño de ciudades, plataformas de asedio capaces de arrasar continentes y armas tan avanzadas que ni los mejores científicos del sistema solar podían comprenderlas por completo. Esto es una campaña de exterminio total, musitó la capitana Monroe. No solo quieren conquistarnos, quieren borrarnos. La mandíbula de Vance se tensó. Esperaba represalias, pero se trataba de un genocidio en ciernes. El presidente Alan Graves, que estaba de pie junto a él, respiró hondo. ¿Cuáles son nuestras opciones? La voz de Vance fue baja, pero firme. Luchar. Graves entrecerró los ojos. ¿Podremos ganar? Vance se volvió hacia el mapa holográfico. Las probabilidades eran imposibles. 3000 naves del dominio contra los restos de la flota terrestre. Sin embargo, al mirar los rostros a su alrededor, no vio miedo, sino desafío. No necesitamos ganar, solo necesitamos hacer que se arrepientan de haber venido, contestó. En el otro extremo de la galaxia, la mayor flota de la historia del ARX avanzaba hacia el sistema solar. Al frente, a bordo de la Harbinger of Extinction, se encontraba el propio primarca del dominio. Contemplaba las estrellas lejanas con sus 6 ojos dorados, llenos de fría furia. Dejen que los humanos reúnan su flota y que crean que tienen esperanza, murmuró. Sus garras se tensaron. Esta vez no nos detendremos hasta que su mundo arda en llamas. Así comenzó la guerra final por la supervivencia de la humanidad. La tempestad de guerra llegó antes de lo previsto. En cuestión de semanas, la flota apocalíptica del dominio irrumpió en el sistema solar. La magnitud de sus fuerzas superaba todo lo que la humanidad había visto antes. 3000 naves de guerra, plataformas de asedio capaces de convertir planetas en páramos ardientes enjambres de cazadores diseñados para perseguir eliminar a los supervivientes. Enfrentándose a ellos estaba la última línea de defensa de la Tierra, la Armada Unificada Terrana, maltrecha pero indomable, reunida en la periferia del sistema solar. Todas las naves de guerra, todas las estaciones con canones todos los satélites defensivos apuntaban hacia la tormenta que se avecinaba. Incluso los cargueros civiles fueron adaptados con armamento improvisado. La gente de la Tierra no huyó ni suplicó clemencia, sino que se quedó. La batalla del sistema solar fue como nada que la galaxia hubiera presenciado antes. El dominio legó con fuerza arrolladora, pero la flota terrana luchó con denuedo. Las naves humanas, superadas en número potencia de fuego, ejecutaron maniobras temerarias que desafiaban la lógica.
Enjambres controlados por IA se lanzaron contra las naves enemigas con una precisión letal. Las plataformas orbitales vomitaron fuego nuclear sobre los invasores. Cuando el dominio atravesó la línea de defensa de Marte, la humanidad desplegó su arma definitiva, el Protocolo Thanatos. Se detonaron cargamentos de materia oscura experimental, prohibidos por las leyes interestelares, en el corazón de la flota enemiga. La realidad pareció desgarrarse cuando distorsiones gravitatorias deshicieron cientos de naves ARCS. Pero ni siquiera eso bastó. El dominio avanzó, rompiendo la primera línea de defensa terrestre, superando Marte Y alcanzando la órbita de la Tierra. Entonces, la humanidad hizo lo que mejor sabía hacer, adaptarse. Recurrieron a tácticas de guerrilla, emboscadas Y defensas suicidas. Incluso cuando las estaciones orbitales cayeron Y los astilleros espaciales se convirtieron en escombros, no se rindieron. Finalmente, en un acto de desafío, el almirante Elias Banche lideró un asalto suicida contra la nave insignia del Primarca, la Harbinger of Extinction. Con su último aliento, Banche hizo estallar el reactor de la Indomitable, llevándose consigo al líder ARCS. La flota del dominio, sin líder Y muy danada, vaciló. En ese momento la humanidad contraatacó con todo lo que quedaba. Desde búnkeres ocultos en la Tierra, desde las últimas naves supervivientes Y desde las profundidades del cinturón de asteroides. Por primera vez, los ARCS, el conquistador imparable, huyeron. La humanidad los dejó marcar, simplemente observó cómo se retiraban los restos del dominio. La humanidad había vencido. Años después, las cicatrices de la guerra seguían visibles. La Tierra había sufrido un duro golpe, pero resistió. El dominio ARCS, que antes era la mayor potencia de la galaxia, jamás se recuperó de aquella derrota. Otras civilizaciones alienígenas, que antes temían al dominio, se sublevaron. El imperio que aterrorizó a las estrellas durante siglos comenzó a desmoronarse. La humanidad no solo sobrevivió, sino que cambió el destino de toda la galaxia. Así, cuando las generaciones futuras miraron a las estrellas, no vieron oscuridad, sino un futuro que habían ganado con sangre y fuego. Porque, cuando el universo acudió para borrarlos, cuando el dominio creyó que la Tierra quedaría sola, cuando todo parecía perdido, apareció la armada más poderosa de la Tierra. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.